Bien, buenos días. Su micrófono, por favor. Fidel, su micrófono. Vamos un ratingo a esperar que se unan todos. Bien, vamos a avanzar ahora lo que son las propiedades de los fluidos. Algo estábamos hablando en la anterior clase. Bien, entonces, cualquier característica de un sistema se conoce como propiedad. Algunas propiedades conocidas son la presión, la temperatura, el volumen, la masa, ¿no? Y así podemos tener una lista en las cuales nosotros podemos ver las características que tiene el fluido, ¿no? Entonces, entre las menos conocidas, por ejemplo, está la viscosidad, conductividad térmica, módulo de elasticidad, resistividad eléctrica, velocidad de elevación, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese, todas esas son características que nosotros podemos tener en algún cuerpo, ¿cierto? Pero hemos dicho, para nosotros es importante el peso y la masa. Peso, masa, longitud, peso específico, densidad del líquido. Luego, una de las propiedades, como hemos dicho aquí, es la viscosidad. Es menos importante, pero no deja de ser importante, ¿no? Bien, dice, el estado de un sistema se describe por sus propiedades, pero con base en la experiencia se conoce que no es necesario especificar todas las propiedades para identificar un estado. Después que se especifican los valores de una cantidad suficiente de propiedades, el resto están tomadas en ciertos valores, ¿no? Porque unas dependen de otras, ¿cierto? Es decir, la especificación de un número de propiedades es suficiente para identificar un estado. El número de propiedades necesario para identificar el estado de un sistema que expresa por medio de un postulado del estado. ¿Eh? Bien. Aquí una de las propiedades que hemos dicho que va a ser no tanto peso y masa, sino los pesos específicos y las densidades, ¿cierto? ¿Pero qué es peso? Peso representa la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Es decir, peso es una fuerza, ¿ya? No nos olvidemos aquí, como tal, es una fuerza, ¿ya? Y masa es la característica de la cantidad de materia que posee un cuerpo y que origina una reacción de inercia que se opone a cualquier fuerza aceleradora, ¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes, que es el peso y la masa. El peso, entonces, es una fuerza, ¿no?, de atracción gravitacional, y la masa es una característica de la cantidad de materia, ¿cierto? Bien, nosotros sabemos aquí como peso es una fuerza, su unidad viene a ser el Newton, ¿ya? Entonces, 1 kilogramo fuerza, 1 kilopondio, ya hemos visto, ¿ya? Entonces, fíjense, masa es kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración, y eso me define un Newton. Hemos hablado de la gravedad, hemos dicho que esta gravedad depende del lugar donde nos encontremos, ¿ya? Claro que la variación es mínima, pero siempre hay una variación. 9,81 vamos a tomar en el sistema internacional, y en el sistema inglés vamos a tomar 32,2, aunque a veces te pone 32 simplemente, pie sobre segundo cuadrado. Hemos dicho que aquí la gravedad, fíjense, a nivel del mar es 9,81.
9, bueno, si tomamos 3 decimales, entonces hay una variación ahí, ¿no? Hay una variación. Ahí. ¿Ya? Entonces, hay una variación que ustedes la van a ver aquí, que va a depender de la latitud donde se encuentra el lugar, como también de su altitud, latitud y altitud también, ¿ya? No nos olvidemos que también va a depender con respecto a la altura, ¿ya? Bien. Con respecto a la altura. Ya, una de las propiedades aquí ven cómo varía, pero mínimamente, pero varía, ¿cierto? Si nosotros conservamos 3 decimales, estamos viendo que varía ahí la gravedad. ¿Ya? Bien, una de las condiciones más importantes y que siempre vamos a estar ocupando sería la propiedad densidad y peso específico y gravedad específica. En algunos libros simplemente le llaman gravedad específica, GR le ponen, ¿ya? Aquí, ahí está de aquí, GR, o GE diré. GL escriben, ¿ya? Gravedad específica, no nada de densidad relativa, pero es lo mismo, gravedad específica o densidad relativa. Nosotros vamos a ocupar densidad relativa, ¿ya? Vamos a ver qué es una densidad y qué es un peso específico y qué es una gravedad relativa. Si hablamos de densidad, representa la mayor o menor concentración de materia, ¿no? Eso es más denso, decimos, ¿no ves? Cuando es más ligera, digamos, la cantidad de materia es menos densa, ¿no? Entonces va a ser representa la mayor o menor concentración de materia, ¿ya? A eso se le llama la densidad, ¿no? Es como cuando estoy hablando de una densidad poblacional, cuando en cierta área hay mayor cantidad de personas, yo digo es más densa, ¿cierto? Entonces lo mismo acá, pero si hablamos de cantidad de materia, ¿ya? Entonces, el término densidad, que normalmente lo vamos a llamar como ρ, vamos a obviar que es ρ, que es para la densidad, es una magnitud referida a la cantidad de masa. Ρ es igual a masa sobre volumen, ¿ya? Masa del cuerpo sobre el volumen. Para los cálculos que se realizan en ingeniería hidráulica se toma como densidad del agua la máxima que corresponde a 4 grados centígrados. Bien, fíjense, en la anterior clase hemos dicho de que tanto las propiedades que tiene un fluido, un cuerpo, también se basa o se difiere en la cantidad. Entonces van a ver en los libros, como yo les decía anteriormente, normalmente la densidad que nosotros ocupamos, que sería esto, kilogramos masa sobre metros cúbicos 1000, pero es cuando el agua tiene temperatura de 4 grados centígrados, ¿ya? Si tuviera 90, 60 grados centígrados, el líquido cambia su densidad, pero no cambia mucho, o sea, cambia como hemos visto acá arriba, que aquí por ejemplo es 9,81, 9,83, por ejemplo, no cambia en décimos, centésimos o milésimos a veces, ¿ya? Entonces, pero normalmente vamos a ocupar ρ es igual a 1000 kilogramos masa sobre volumen. No se olviden, ρ es igual a masa sobre volumen, ¿ya? Esa lo saben de física. ¿Qué es un volumen específico? Dice, el recíproco de la densidad es el volumen específico, que yo le voy a dar un B sub S, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el inverso del
el inverso del peso específico. A eso se le llaman volumen específico. Algunos problemas puede ser que en vez de darle peso específico le dé volumen específico. El volumen específico del líquido es tanto. Entonces tenemos que tener estas fórmulas para poder saber qué es un volumen específico. En general, dice, la densidad de una sustancia depende de la temperatura, también depende de la presión. Eso ya lo vamos a ver después también. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Eso es si hablamos de gases. Por otro lado, los líquidos y sólidos en esencia son sustancias incompresibles y la variación de su densidad con la presión es constante, ¿ya? Hemos dicho cuando un fluido es incompresible. Hemos dicho es incompresible cuando el ρ es una constante, ¿ya? Entonces, por eso dice que para líquidos y sólidos, que son sustancias incompresibles, la variación de su densidad con la presión suele ser despreciable. ¿Por qué? Porque esa es una de las características que hemos dado para la incompresibilidad del cuerpo, ¿ya? Bien. Ahora, a ver, vamos a borrar esto. Vámonos. Peso, densidad y volumen específico está dado ya, ¿no? Densidad relativa o gravedad específica. Fíjense, G, aquí le estamos hablando G, ¿ya? ¿Qué es una densidad relativa? Dice, a veces la densidad de una sustancia se da en relación con la densidad de una sustancia conocida plenamente, entonces se llama gravedad específica o densidad relativa y se define como la razón de la sustancia a la sustancia conocida. En este caso, lo que nosotros conocemos sería la densidad del agua. Fíjense, como nosotros aquí tenemos que el ρ del agua es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿ya? Entonces, kilogramo masa, esto no es kilogramo fuerza, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varios datos, por ejemplo, para sustancias de 0 grados centígrados. El agua, su densidad relativa es 1, gasolina puede ser 0,7. Normalmente en los problemas no me da el peso específico. Si ustedes van a analizar los problemas que nosotros tenemos en los diferentes libros, la mayoría siempre nos da la densidad relativa, dice el líquido tanto, tiene densidad relativa tanto, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos donde me da la densidad relativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar cuál es el ρ de un líquido, por ejemplo? ¿Ya? Aquí, esta es una fórmula importante que nosotros vamos a estar ocupando bastante, más que la de abajo, la de arriba, ¿ya? Pero si me dan problemas con gases, por supuesto que voy a ocupar la de abajo, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dan, por ejemplo, el DR del mercurio es 13.64, por ejemplo. Con esa densidad relativa yo puedo encontrar cuál es su ρ. Entonces, fíjense, sería el ρ del líquido dividido entre el ρ del agua. Entonces, el ρ del líquido va a ser el DR, densidad relativa, por el ρ del agua. En este caso está con referencia al agua, ¿ya? Entonces, ese ρ del mercurio que tiene esa densidad relativa va a ser 13.64, ¿no? Que sería este valor por el ρ del agua que vale 1000, ¿no ven? Por 1000, bueno, es un poquito complicado de escribir acá.
¿ya? Entonces, de esa forma nosotros hallamos la densidad de ese líquido que nosotros me dieron su DR. Por eso le digo, es importante el DR. Si nosotros vamos a ver, si hablamos de esta misma fórmula, el DR, lo hacemos con el gamma del líquido sobre el gamma del agua. Sobre el gamma del agua. Es la misma fórmula, ¿no? Si hablamos de peso específico, como vamos a hablar acá, peso específico. ¿Ya? Peso específico. Es la misma fórmula. Esa fórmula se emplea tanto para peso específico como para densidad. Bien, ¿qué es un peso específico? Aquí ya tengo el gamma. Dice, el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Lo que yo quiero que quede claro es lo siguiente. Rho es igual a masa sobre volumen. El peso específico es igual a peso sobre volumen. Aquí yo voy a ocupar el kilogramo masa sobre metro cúbico y aquí voy a emplear el kilogramo fuerza sobre metro cúbico o equivalente kilogramo. Ingeniera, su micrófono está silenciado. Ya, perdón, jóvenes, y recién me dicen, ¿no? Después de una hora de clase. No, solo son segundos que pasaron. Hace 5 segundos se le cortó. Ya, perdón. Un rato fue. Ya, perdón. Gracias, porque yo pensé que hacía rato, porque no le toqué nada por aquí, tal vez sin querer le toqué aquí, que es muy sensible aquí la pantalla. ¿Ya? Bien, gracias, joven. Entonces, yo tengo la densidad que sería el peso sobre volumen. Aquí esto va a ser kilogramo o kilopondio, ¿ya? Para no confundir con este valor de acá y este de acá, aquí kilogramo, una M aquí abajito y aquí una F, ¿ya? Para indicar que el uno es masa y el otro es fuerza, ¿ya? Entonces el peso específico va a ser peso, kilogramo fuerza, sobre volumen. Y aquí están las unidades correspondientes que nosotros vamos a tener. Ya sabemos que aquí un kilopondio se lo puse para que ustedes lo tengan. Siempre un kilopondio es igual a 9,81 Newton. ¿Ya? 9,81 Newton. Entonces, si nosotros tenemos las unidades en inglesa, vamos a tener 62.4 libras sobre pie cúbico para el peso específico del agua. Dice, el peso específico y la densidad de un líquido también pueden relacionarse. Rho es igual a masa sobre volumen, masa es igual a peso sobre gravedad, ¿no? Sabemos que W es igual a M por G, ¿cierto? Entonces de ahí despejo M y es W sobre la gravedad, que sería el peso. Entonces vamos a tener peso sobre G sobre volumen. El peso sobre la gravedad, el peso sobre el volumen, perdón. Aquí tengo peso sobre volumen, es peso específico y me quedaría la gravedad. Entonces, si nosotros vemos esta igualdad de aquí a acá, vamos a decir que el peso específico es igual a Rho por la gravedad, que sería esto de aquí, Rho por la gravedad, ¿ya? Que sería la relación entre lo que es el peso específico y el Rho del líquido, ¿ya? Bien, eso es
Todo el tiempo vamos a estar ocupando, jóvenes, esto de aquí, tanto Rho como gamma, en todos los problemas hasta que terminemos el semestre, porque son una de las características más principales que nosotros vamos a tener para trabajar con nuestros problemas, ¿ya? La densidad de los gases, nosotros vamos a tener que aquí, este sería el volumen por de la tabla de propiedades proporcionan información muy exacta y precisa acerca de esta. Sin embargo, resulta conveniente contar con algunas relaciones sencillas entre las propiedades y que sean suficientemente generales y exactas. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura, presión, temperatura, ¿no? Y la densidad, este es el volumen específico. Ese volumen específico es lo inverso del Rho. Entonces vamos a tener presión, volumen específico. R es una constante que tienen los gases. ¿Cómo se consigue? Con esta fórmula de acá. Incluso ese R, en algunos casos, ustedes van a ir a esas tablas y también van a poder conseguir el R para algunos gases ideales. ¿Ya? Bien, de todas maneras, bueno, eso casi no lo manejamos porque más nos interesan los líquidos que los gases a nosotros. ¿Ya? De todas maneras, ahí tienen una ecuación. Aquí tienen que igual el peso específico es igual al 1. Si quieren obtener en función de Rho o en función de gamma, ahí tienen el volumen específico. Por lo que el peso específico sería presión por la constante de los gases por la temperatura. ¿Ya? Bien, pero eso es para gases. Aquí tienen, como les digo, aquí tienen el R. El R para algunos de los gases que tienen como ejemplos. Hay una montonera de gases. ¿Eh? Acá tienen fórmula. Acá tienen fórmula. Acá. Para transformar de grados Kelvin a grados centígrados, del grado Rankine, para grados Fahrenheit también. ¿Sí? Y, a ver, ¿qué nos falta? Tenemos grados centígrados Fahrenheit y Rankine, grados Kelvin, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ya podemos trabajar, digamos, con estas unidades, ¿ya? En el sistema internacional vamos a tener el grado Kelvin. Y en el sistema inglés vamos a tener los grados Rankine. ¿Sí? Entonces, normalmente o transformamos a grados Kelvin o grados centígrados o de Fahrenheit a Rankine, que sería en el sistema inglés. Bien. Bueno, como le digo, eso de los gases casi que no nos vamos a detener mucho. Vamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se da un ejemplito de cómo yo trabajo con la constante de los gases y según las fórmulas que tengo más arriba. Bueno, esto más química, peso molecular, ¿no? De los gases, eso es química. Aquí, como yo les decía antes, estas tablas, que hemos capturado una de las tablas, hay muchas tablas, donde yo les digo que tanto el peso específico, la densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, tensión superficial, presión saturada, alturas de presión que sería en metros de columnas de agua o metros de columnas del líquido, ¿no ves? Módulo de elasticidad volumétrico, que son las propiedades principales que nosotros vamos a tener en esta unidad. Toditas estas son las propiedades más importantes que vamos a ver. Fíjense cómo varía con la temperatura. Simplemente esto es para el agua, fíjense, ¿no? Fíjense cómo varía
con respecto a la temperatura. El peso específico, por ejemplo, normalmente es el 62.2, más se acerca a 62.4, por ejemplo, es a menor grado Fahrenheit. Y después tenemos 62.0, va disminuyendo, ¿no ven? Va disminuyendo. Mientras más temperaturas tengo, va a ser menor el peso específico. Esto está trabajado, la densidad está trabajando en un sloop. Sloop es una cantidad de masa, ¿ya? Por pie cúbico. Y en la anterior clase hemos dado sus correspondientes conversiones a unidades del sistema internacional, ¿ya? Aquí todo esto está en unidades inglesas. Aquí tenemos PSI, que nosotros, pues, que es unidades de presión, ¿ya? Y fíjense como todo esto, como cambia ya el Rho, cambia el gamma, ya todo lo demás también va a cambiar, ¿no? Esta, como le digo, es una de las tablas que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, si a mí me dicen, se trata de un agua de mar que está a 4 grados centígrados, por ejemplo. Entonces se va a ir a la tabla y va a buscar cuánto es el peso específico o el Rho que tiene el agua del mar, o su DR en algunos casos, para esa temperatura, ¿ya? Aquí tiene más. Aquí está en grados centígrados, allá estaba en grados Fahrenheit. Igual, vea que está cambiando. Aquí a 4 grados centígrados, por eso es que yo tomo 9,81, ¿ya? Porque más o menos está más cerca de 5, ¿no ves? Y es ese que yo les he dicho hace rato, que el agua a 4 grados centígrados yo lo puedo tomar como 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien. Aquí en esta tabla, en esta tabla ya vamos a ver qué es lo que nosotros podemos encontrar. Propiedades físicas comunes a presión atmosférica, también varía, cómo varía la presión, ¿no? Aquí tenemos del benceno, de gasolina, glicerina, hidrógeno, igual tenemos temperaturas que varían con sus densidades relativas. Fíjense que aquí ya me dan la densidad relativa. Por ejemplo, del mercurio, hace rato yo le puse 36.4, creo, ¿no? O 13.4. Aquí 13.56, por ejemplo, la densidad del mercurio a 68 grados Fahrenheit. Y así puedo conseguir la tensión superficial, la presión de vapor, el módulo establecido y el calor específico, que nosotros no lo ocupamos casi eso. Y siguen, aquí por ejemplo, como decía, agua de mar es diferente al agua dulce. El agua de mar, por ejemplo, a ver aquí, densidad relativa es la tercera columna, ¿no? Aquí la agua dulce, por ejemplo, su densidad relativa es 0,999 y la agua de mar, su densidad relativa es 1,04, varía, ¿ya? Entonces vamos a ver que tanto las densidades como el peso específico, si hablamos de ambos, también puedo darlo en función de la densidad relativa, ¿no? Y varía según la sustancia, según las temperaturas. Más que todo la temperatura, fíjese cómo varía en cada caso, ¿no? Bien, eso si estamos hablando de una de las dos propiedades más importantes que nosotros vamos a conocer en un líquido, en un cuerpo, que sería la densidad y el peso específico, ¿no? No se olviden que son siempre vamos a estar trabajando, o lo damos el uno o lo damos el otro. Es decir, que si damos uno, nosotros tenemos aquí que el peso específico va a ser la densidad por la gravedad. O sea que basta que me dé uno de ellos para tener la propiedad del otro, ¿ya? Densidad relativa es otra cosa que es importante que me pueden dar. Me pueden dar esto, me pueden dar esto, me pueden dar Rho, me pueden dar gamma. Entonces son todas estas las variaciones que nosotros tenemos entre lo que
peso específico y densidad. ¿Bien? Bien, ¿en qué se trata el coeficiente de compresibilidad? Dice, por experiencia se sabe que el volumen o la densidad de un fluido cambia respecto a una variación de su temperatura, lo que nosotros estamos viendo acá. Por ejemplo, si usted lo tiene el agua y lo tiene hirviendo, por supuesto que va a disminuir, ¿cierto? Por eso dice que cambia con respecto a su temperatura o a su presión. Los fluidos suelen expandirse cuando se calientan o despresurizan, ¿ya? Por eso le digo, si a más temperatura vamos a ver que su volumen cambia, ¿ya? Y eso también es similar a lo que nosotros hablamos de presiones. Y se contraen cuando se enfrían o presurizan, dice. Pero la cantidad del cambio de volumen es diferente para fluido y se necesita definir las propiedades que relacionan los cambios en el volumen, porque una compresibilidad es un cambio de volumen. Aquí en el ejemplo, aquí vamos a ver de que tenemos un mayor volumen, aquí tenemos un menor volumen, ¿cierto? Entonces, la compresibilidad siempre la vamos a tener con referencia al cambio de volumen del cuerpo, ¿ya? Entonces, a ver dónde estamos. Que relacionan los cambios en el volumen con los cambios de la presión y la temperatura. Dos de esas propiedades son el módulo de elasticidad de volumen. Acá arriba, a ver si vamos a ver. A ver, no sé, creo que aquí. Fíjense que aquí tengo un módulo de la elasticidad de volumen, volumétrico. Aquí ya tenemos un dato ¿ya? Que es el que estamos manejando allá abajo. Justamente depende de eso, ¿ya? Por eso dice la compresibilidad se maneja siempre. A ver, vamos a borrar esto. Que el volumen de un fluido cambia respecto a su variación en su temperatura, en su presión, ¿no? Pero los cambios de la cantidad de cambio de volumen es diferente para fluidos, para diferentes fluidos, y se necesita definir las propiedades que relacionan los cambios en el volumen con los cambios en la presión y la temperatura. Dos de esas propiedades son ese que le he mostrado ahí arribita, el módulo de elasticidad volumétrico, y aquí hay un valor K que se llama coeficiente de expansión volumétrica. Aquí esto lo llamamos E sub B. Eso es módulo de elasticidad de volumen. En una observación común, es una observación común que un fluido se contrae cuando se aplica más presión sobre él y se expande cuando se reduce la presión. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un volumen, le aplico presión, se comprime, ¿cierto? Y luego, si yo quito esto, tal vez vuelva a su estado, ¿cierto? Bien, por eso los cambios de volumen se dan dependiendo de la temperatura y de la presión. Aquí tengo un ejemplo que si yo le aplico una fuerza, por aquí, por acá, qué sé yo, o una presión, ¿sí? Porque presión es fuerza sobre área. Es la fuerza sobre área, es decir, es la fuerza que estoy poniendo aquí sobre esta área de aquí. Y vamos a ver que la presión, si yo estoy tomando un cubo aquí pequeño, que es realmente como si yo tengo una gota de líquido ahí, las presiones van a ser las mismas, ¿ya? Por eso es que lo maneja así, así, así la presión. Entonces, a mayor presión, vamos a ver que se comprimen. Si yo saco esta fuerza, entonces se descomprimen o se despresurizan, ¿ya? Y eso es lo que me decía allá arriba. Los fluidos como los sólidos se comprimen cuando la presión aplicada se incrementa. Bueno, eso es lo que yo le acabo de decir hace ratito, ¿no?
Ya. Entonces, para sacar ese coeficiente de compresibilidad K, yo voy a manejar esta fórmula de aquí. ¿Ya? Más que todo, vamos a tener que ese K, que sería el coeficiente de compresibilidad, va a ser menos la variación de la presión con respecto a la variación de volumen sobre el volumen inicial que había. Porque fíjense, aquí hay un volumen inicial y aquí hay un volumen final. Ese delta B viene a ser el volumen final o volumen inicial menos, si se comprime, por supuesto, este va a ser mayor, menos el volumen final. Ese es su delta B. ¿Ya? Dividido entre el volumen que había inicialmente. ¿Ya? A eso entonces nosotros podemos encontrar que se llama módulo de compresibilidad. ¿Ya? Eso cuando la temperatura es constante, porque ya sabemos que también varía la temperatura, ¿cierto? Si la temperatura varía, todo varía también. ¿Ya? Pero en ese instante, cuando la temperatura está constante, está a 20 grados centígrados, qué sé yo, entonces yo puedo sacar esta relación entre la presión, porque solamente variaría la presión nada más, que está sobre el volumen que dado, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros encontramos el coeficiente volumétrico, o llamado módulo volumétrico de elasticidad, ¿cierto? Bien. A ver. Vamos a borrar esto. El inverso del coeficiente de compresibilidad se llama compresibilidad isotérmica, que sería A, que sería 1 sobre K, ¿no? En alguna vez, tal vez, ustedes van a hallar un problema donde le den, digamos, la compresibilidad isotérmica es fulana de tal, entonces va a aplicar esa fórmula, nada más. Estos son datos de referencia, por ejemplo, ¿no? Compresibilidad isotérmica, que en vez de decir compresibilidad, le va a decir compresibilidad isotérmica, ya va a cambiar y va a ver que no se ocupa simplemente esta fórmula de aquí, sino sería el inverso de esa fórmula, ¿ya? Pero eso ya es para los problemas, ¿cierto? Cuando nosotros tengamos problemas que nosotros estamos realizando. Entonces, compresibilidad viene a ser el cambio de ¿qué? No, a ver si ustedes me entendieron a qué era compresibilidad. Escucho. El cambio de volumen, ingeniera. Cambio de volumen a una temperatura constante, ¿cierto? Eso es importante. Cambio de volumen a una temperatura constante. Y ese cambio de volumen está con respecto al cambio de presión, que se da una presión inicial, una presión final, ¿no? O un volumen inicial, volumen final, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo que tenía yo por ahí creo preparado. Si esta es la superficie del mar, ¿ya? Yo puedo tomar, por ejemplo, aquí a unos 10 centímetros una presión. Y aquí voy a tener una mayor presión, una mayor presión, que sería una presión final. Entonces, aquí le va a pedir, por ejemplo, cuál es el coeficiente, digamos, de compresibilidad que sufriría esto de acá, ¿no? Entonces aquí tengo un delta B, va a tener una presión ahí, no sé, una temperatura constante, pero lo que hay, variación de temperatura y variación de volumen, ¿cierto? Bien, ya lo vamos a ver ese ejemplo. Preguntarle a Sofía qué quiere. Allá en la mesa. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos la viscosidad dinámica. Debe estar donde la Mario me va a sacar. Ya, perdón. Tenemos aquí otra de las propiedades importantes, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática.
Entonces, hay dos tipos de viscosidades. Bueno, que la una está en relación con la otra, ¿no? Se relacionan. Basta que den una de ellas para conocer la otra. Intuitivamente, la viscosidad de un fluido está asociada a su mayor o menor capacidad de fluir. Ya les he dicho, por ejemplo, la miel o el petróleo, por ejemplo, con relación al agua. Sabemos que el agua fluye más rápidamente, ¿ya? El aceite, por ejemplo, también va a fluir menos, va a ser menor que la fluidez del agua, ¿ya? O el alcohol, no sé. Entonces, hay esas propiedades que nosotros vamos a ver, que sería la viscosidad. Es decir, la mayor o menor facilidad de fluir del líquido. Sin embargo, desde un punto de vista más riguroso y operacional, la viscosidad de un fluido es la propiedad que determina la resistencia. Aquí se lo remarqué. Es la resistencia a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe principalmente a las interacciones, fricción entre las moléculas del fluido. Por lo tanto, podemos decir que la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta al esfuerzo cortante. Aquí vamos a explicar esto de acá. ¿En qué consiste eso de ahí? Bien, aquí yo voy a ver que tengo dos placas. Aquí tengo una placa fija y aquí tengo una placa móvil. Ya, esta placa móvil. Que por supuesto tiene una altura Y, dice ahí. ¿Ya? Bien. Al aplicar una fuerza constante aquí, está obligando a arrastrar esta placa móvil, mientras que esta placa fija, por supuesto, se mantiene ahí. ¿Qué es lo que sucede entre las moléculas de líquido? ¿Ya? Al aplicar esta fuerza, entonces, si yo estoy aplicando una fuerza, va a haber un esfuerzo que me va a cortar entre esas las moléculas. Entonces ahí aparece lo que se llama el esfuerzo cortante. ¿Ya? El esfuerzo cortante. Aquí, por ejemplo, al aplicar una fuerza, aquí yo voy a tener una velocidad. Que en todo caso, esa U es velocidad. ¿Ya? Esa U es velocidad. Entonces, fíjense, aquí, a ver, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más esto. Ya, creo que ahí está mejor. Ya, de nuevo, entonces vamos a borrar. Ya. Esta de aquí es la placa móvil. Esta de acá sería la placa fija. Aquí tenemos una distancia Y. Le aplicamos una fuerza F para mover esta placa móvil. Entonces, al desprenderse superficialmente la placa con la superficie del líquido aquí, entonces me va a considerar un esfuerzo cortante. Yo le voy a llamar tau. ¿Ya? Sería el esfuerzo cortante. ¿Ya? Eso es importante, por eso es que cuando nosotros hablamos de viscosidad, está directamente relacionado con un esfuerzo cortante. ¿Ya? Fíjense, bueno, esa U es porque ya se movió hasta aquí, desde aquí hasta aquí, con una velocidad constante. Pero fíjense que esta velocidad va a ir variando, ¿cierto? Con referencia a esta altura que tiene el líquido, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí a aquí, yo le puedo considerar un diferencial de velocidad. Y esto de aquí
esta partecita de aquí sería un diferencial de Y, ¿no? Entonces, cuando usted divida derivada de velocidad con respecto de Y, ¿no? ¿Qué es lo que va a obtener aquí? Va a tener la pendiente de esta recta, ¿cierto? Porque sería la derivada de al revés de Y con respecto de B, al revés, ¿ya? Entonces va a tener la pendiente de este esfuerzo cortante. ¿Por qué? Vamos a trasladarlo a un esfuerzo que yo le llamo tau, ¿ya? De eso, debido a lo que está jalando la fuerza sobre esta placa para poder desprender las partículas. Por eso es que acá, a ver, ya. Para su análisis, si partimos del caso más simple, en la figura podemos observar dos placas paralelas de dimensiones grandes, separadas por una distancia y, con el espacio entre ellas ocupada por un fluido cualquiera. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante U, por eso yo le decía U es una velocidad. Al actuar sobre ella una fuerza constante F. Existe una interacción viscosa entre las placas y el fluido, ¿no? Justamente por eso que nosotros queremos obtener la viscosidad al moverse esa placa y qué es lo que pasa con el fluido y la placa, que se manifiesta por un arrastre sobre la primera y un esfuerzo cortante sobre el fluido. El fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella, por eso trata de desprenderse, ¿cierto? Moviéndose a la velocidad U, mientras que el fluido es en contacto con la placa, permanece en reposo. Si la velocidad U y la distancia Y no son muy grandes, la variación de la velocidad vendrá dada por esa línea recta. Eso le estoy diciendo hace ratito, esa línea recta, ¿cierto? Las expresiones en laboratorio han demostrado que la fuerza F varía directamente con la separación y además por semejanza de triángulo se tiene, dice, ¿no? En la semejanza de triángulo se tiene de que la fuerza sobre área, el área de la placa móvil, se está refiriendo al área de la placa móvil, es igual a la velocidad por la altura. Ahí en este caso tenemos la distancia Y entre el líquido, ¿no ven? Entre el líquido, que sería esta Y, ¿no? Y esta es la velocidad constante con la que estoy jalando esta fuerza, ¿no? Entonces, por relación de triángulo tenemos eso de ahí. Por lo tanto, la fuerza es directamente proporcional al área y la velocidad sobre H. Pero fíjense, justamente esa variación, como ya estamos tomando diferenciales ahí, en vez de tener, yo me vengo aquí con una velocidad U, esta es la separación Y, ¿bien? Entonces me dice que la variación de la B sobre Y o sobre H, pero como ya estoy tomando un diferencial acá estoy tomando un diferencial, acá, fíjense, estoy hablando de diferencial acá, entonces yo voy a hacer por semejanza de triángulo aquí, con este triángulo grandote acá, ¿ya? Ese triángulo pequeñito con ese triángulo grande. Entonces, por eso dice por semejanza de triángulo. ¿Por qué no quiere bajar? Entonces, como yo estoy haciendo aquí, ya ocupo diferencial, entonces en vez de decir U, tengo un diferencial de B y un diferencial de Y. Entonces, sabemos que el esfuerzo cortante por física sería esta la fórmula, que es Newton sobre metros cuadrados.
e introduciendo una constante de proporcionalidad que yo le llamo mu, ¿no? Aquí fuerza sobre área tenemos aquí que es tau, y introduzco ese coeficiente de proporcionalidad, el mu, que en lo sucesivo le vamos a llamar el coeficiente de viscosidad, ¿ya? Entonces, el coeficiente de viscosidad sería el esfuerzo cortante dividido entre esto de acá. Ustedes lo ven que ahí entonces yo tengo mi fórmula de cómo yo puedo encontrar la viscosidad del líquido, ¿no? Entonces, esa es una fórmula que vamos a emplear para encontrar la viscosidad de un líquido. Su medida, unidades son newton por segundo sobre metros cuadrados, ¿ya? A esta mu se le llama viscosidad dinámica o absoluta, ¿ya? Bien, pero nosotros podemos encontrar aquí ay, perdón, a ver, vamos a hablar de esto de aquí. ¿Ya? Este mu es la viscosidad dinámica. Esta no es una B, es que no la hallé el símbolo, normalmente es un view, así, es un new, creo que le llaman eso. Es una letra griega, ¿no ves? No es velocidad eso, es una letra griega así, que creo que se le llama new, creo que se le llama, ¿ya? Entonces, a esto se le llama viscosidad cinemática, ¿ya? Y vamos a ver que la viscosidad cinemática está relacionada, esta velocidad cinemática que sería aquí, como una B, medio como una B, ¿eh? Que no es una B. Bareta. ¿Ah? Barteta se llama. ¿Barteta? Ya. Ajá. Ya. Entonces, esa es mu, la viscosidad dinámica es igual a la viscosidad cinemática por el ρ. Un momentinho, por favor. Don Justi. Sí, buen día, ya le iba a hablar. Yo quiero que nos reunamos en la construcción. ¿Será a las 2 de la tarde, por favor? ¿Ya? Es que necesito hablar algunas cositas con usted, ¿ya? ¿Usted está ahí o va a ir en la tarde? Allá, por favor, porque necesitamos ver algunas cosas que no están muy bien, ¿ya? Bueno, ok, ya, gracias. Ajá. Mañana nomás le voy a llevar. Ya no me depositó hoy en la tarde, voy a ver de dónde consigo yo, ¿ya? Bueno, ok. Allá a las 2 de la tarde, por favor, ¿ya? Gracias, hasta luego. Ya. Va a disculpar. Entonces tengo que la viscosidad dinámica es igual a la viscosidad cinemática por ρ, ¿ya? Y esa viscosidad cinemática, sus medidas son metros cuadrados sobre segundo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en algunos ejemplos, me va a dar la viscosidad cinemática o me va a dar la viscosidad dinámica. A ver, creo que aquí en una de las tablas. A ver. Acá, por ejemplo. Aquí, ya le digo, aquí fíjense, me da la viscosidad dinámica de movimiento aquí, porque pues, debido a la fuerza. Y aquí tengo que no es una B, sino es un así, que sería la viscosidad cinemática. Dependiendo, a veces me dan los dos, a veces me da uno de ellos, y si no me lo da, y le da la característica, la temperatura del líquido, entonces usted puede ir a encontrarlo en las tablas, ¿ya? Pero en alguna fórmula, yo debo aplicarla o una o la otra.
Bien, pero ¿cómo consigue entonces? O sea, en laboratorio se vio esto y por lo tanto nosotros decimos que la viscosidad es directamente proporcional a la fuerza constante, ¿cierto? Porque tengo un esfuerzo cortante ahí. Directamente proporcional al esfuerzo cortante. Entonces, de esa forma, nosotros en laboratorio se ha podido comprobar que la viscosidad responde a esa fórmula de aquí, ¿no? Responde a esta fórmula. Manejo solamente estas dos fórmulas acá, ¿ya? Que sería la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Bien. Eso si hablamos de viscosidad. Vamos a hablar ahora de capilaridad. Hoy día vamos a terminar de explicar esto, que ustedes lo pueden leer de nuevo, lo pueden entender mejor. Hay hartos videos donde explica cada cosa. Usted le pone capilaridad y le da cualquier cantidad de videos que le demuestran en laboratorio, la fórmula, de dónde sale, por aquí y por allá. Depende de lo que usted quiera aprender, ¿ya? Por ejemplo, ahorita yo estoy renegando en la construcción porque vi a la construcción, le llevé aquí, si yo tengo el muro acá, tengo un muro, qué sé yo, empezaron a poner los ladrillos y aquí no le habían puesto su capa aislante, ¿ya? No le pusieron su capa aislante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa a ver con ese muro porque no le pusieron su capa aislante aquí? La humedad sube. Vamos a tender a subir por capilaridad y es por eso que aquí abajo, cuando ustedes no le pongan en la construcción esta capa aislante aquí, entonces el agua va a subir y va a seguir subiendo hasta cuando pueda acá. Por lo general sube 1 metro, a veces, depende de su nivel freático que tengan, ¿no? También, ¿ya? Entonces, y se van a humedecer y esa pintura nunca les va a durar, ¿no ves? Y ahí está un eterno problema de nunca acabar con esas paredes cuando no se le hace la impermeabilización ahí al muro. O sea, al cimiento. Se pelecha la pintura. Ah, se pelecha la pintura, pues por eso le digo, es un problema de nunca acabar eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? La capilaridad. Elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar, ¿no? Viene producido por aquí hay lo que se llama sigma. Allá era tau, ¿no ven? Y aquí es sigma. Tau es esfuerzo cortante, sigma es tensión superficial, ¿ya? Entonces, viene producido por la tensión superficial dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión. Anteriormente, fíjense, en la anterior unidad hemos dicho que era una cohesión. ¿Alguien se acuerda que era una cohesión? ¿Qué era la cohesión? Sería lo que tienden que las partículas estén unidas, las moléculas de líquido, es la fuerza, digamos, con la que tienen que estar unidas entre sí las moléculas, ¿no? del líquido, ¿ya? Sin embargo, adhesión es cuando se adhiere a una superficie, ¿ya? ¿Cuánto hay de adhesión y cuánto hay de cohesión? Es cuando se unan sus partículas entre sí. Y adhesión es cuando se adhieren a alguna superficie que es diferente a la del líquido, ¿cierto? Entonces dice, mucho depende de la cohesión del líquido y de la adhesión del líquido con las paredes del tubo. Los líquidos ascienden en tubos que mojan. Cuando la adhesión es mayor que la cohesión, y vamos a tener cuando, en ese caso, los líquidos ascienden. ¿Qué quiere decir? Que en este caso,
como ustedes ven, aquí está ascendiendo. Y en este caso va a descender. Si el nivel del líquido está por aquí, aquí vamos a ver que desciende el líquido más bien. Y aquí está ascendiendo entonces porque la adhesión es mayor que la cohesión. Y aquí es al revés, en este caso es al revés. ¿Ya? Entonces dice, la capilaridad tiene importancia en tubos menores a 10 milímetros. Cuando el tubo es considerado ya mayor a 10 milímetros, ya casi no se puede ver la capilaridad, ya es otro efecto, ya no es el efecto de capilaridad. Aunque haciendo algunos problemas el año pasado, nos salía una capilaridad, el tubo hasta de 10, 12, 15 nos salió. Pero puede manejarse, ¿no? Un poquito también, exceder, ¿no? Pero ya normalmente tenemos que 10 milímetros, menores o iguales a 10 milímetros. Como le digo, en algún libro encontré de que cuando hallábamos el diámetro del tubo nos salía 15, por decir, o 20. Pero, no sé, debido ser los problemas de que da el libro, ¿no ven? Pero normalmente se considera capilaridad cuando el diámetro es menor o igual a 10 milímetros. Entonces, fíjense que aquí lo que nosotros queremos es conseguir a qué altura sube el agua. Este menisco que nosotros vemos acá, a qué altura sube. Y este menisco tiene un ángulo phi o un ángulo tita. ¿Ya? Un ángulo tita, que sería el ángulo que se forma la tangente en ese punto al este menisco con el tubo. Sabemos que depende de la tensión superficial, hemos hecho este sigma, entonces a la altura que sube es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de tita. Rho es el densidad, gravedad, y esto es el radio. ¿Ya? Si a mí aquí me dice temperatura, estos 10 milímetros es de diámetro, no es de radio. ¿Ya? 10 milímetros de radio, de diámetro. Entonces, como ustedes ven, este es el radio del tubo capilar, tensión superficial, densidad, ángulo. El ángulo de la tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? Bien, pero aquí vamos a ver que si se trata del agua, ese tita vale, creo que vale 0, creo. Tita vale 0, creo que si se trata del agua. ¿Ya? Y si no se trata de agua, entonces vamos a ver que en alguna tabla uno va a especificar el experimento cuánto es el ángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo que nosotros podemos encontrar. Entonces, ya sabemos que sí, nos van a dar tensión superficial, ángulo, y más que todo el radio y de qué líquido se trata, ¿no ven? Como dato, pero si no hay, busquémoslo por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, el del si es agua, tita vale 0, creo que, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense, en algunos casos el agua va a ascender cuando la adhesión va a ser mayor que la cohesión, y en algunos casos va a descender, el menisco está al revés, el líquido estaba por aquí y va a descender. Entonces, ahí vamos a ver de que la adhesión es menor que la cohesión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto sucede en un tubo de vidrio donde está circulando aquí, donde hay mercurio. En ese caso se da el menisco al revés. Bien, eso sería en cuanto a la capilaridad. Bien, tenemos la tensión superficial. ¿Qué es una tensión superficial? La tensión superficial es sigma de un líquido, es el trabajo, por eso dice trabajo, aquí fuerza. Fuerza, trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto?
que debe realizar para llevar una molécula en un número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie. A eso se le llama tensión superficial. Cuando yo remuevo las partículas que están al medio del líquido, trato de llevarla hasta la superficie. Ahí se manifiesta lo que se llama la tensión superficial. Dice, para crear una nueva unidad de superficie, este trabajo es igual numéricamente a la fuerza tangencial de contracción que actúa sobre una línea hipotética de longitud por unidad situada en una superficie, ¿ya? Es decir, hipotéticamente nosotros vamos, porque sabemos que fuerza es igual a, trabajo igual a fuerza por distancia, ¿cierto? ¿Sí? Por eso dice, la tensión superficial es la fuerza, es el trabajo que realiza para llevar las partículas del interior hasta la superficie. Entonces, por eso que me dice, el trabajo es numéricamente igual a la fuerza tangencial de contracción sobre una línea hipotética, por esa distancia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver de que el sigma que en algunos casos vamos a ocupar va a ser igual a la diferencia de la fuerza por la diferencia de la longitud. A eso se le llama sigma, ¿ya? Bien. Tensión superficial. ¿Qué más me faltó? Espérenme un ratito, no sé si me faltó algo ahí. Está, viscosidad está, capilaridad y tensión superficial, ¿está bien? Y esto, la compresibilidad, ya hemos visto, ¿no? Bueno, son todas esas las propiedades más importantes que nosotros vamos a ver en los fluidos, ¿no? Tensión superficial. Entonces, hemos visto que es la tensión superficial. Aquí, como le mostré en la anterior clase, tenemos un resumen de fórmula, peso y masa, densidad, peso específico, densidad relativa. Bueno, aquí te he puesto la fórmula de las densidades de los gases ideales. El coeficiente de compresibilidad, K, o en algunos libros lo van a hallar esto como E menos delta, la variación de la presión dividido entre delta B sobre B. A ver, en algunos libros utiliza K, en algunos a ese coeficiente le llama E, ¿no? Entonces es lo mismo, sí. Tenemos la viscosidad dinámica, su fórmula, como es un resumen de fórmulas acá, su fórmula, sus unidades. Aquí está especificado cada uno de ellos qué significa. Hemos visto la capilaridad y la tensión superficial, ¿no? Entonces esto de aquí sería un resumen de todo esto de aquí, de las propiedades que nosotros hemos visto en esto que nosotros estamos viendo, ¿ya? Que yo le he llamado unidad 2, creo acá, que son simplemente las propiedades de los fluidos, de los líquidos, ¿ya? Bien, la próxima clase solamente vamos a hacer problemas de aplicación de todas las características que tenemos aquí, de peso, masa, cambios de unidades. Vamos a hacer capilaridad,
o sea, todo lo que hemos visto de estas propiedades vamos a hacer la clase práctica. Esto es la teoría, ¿ya? Esto simplemente es esta teoría. Ustedes pueden leerlo, pueden sacar otro resumen si ustedes quieren, bajarse videos, véanlo, ¿ya? Y por ahora solamente vamos a quedar hasta aquí, por favor. Y la próxima clase es netamente práctica. Tal vez la próxima y la próxima más solamente práctica de esta primera y segunda unidad que le hemos puesto. Bien, ¿algún comentario, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, ¿alguien que quiera comentar algo? Nada, silencio total. Bien, hay muchos alumnos que recién se han incorporado. Por favor, entren con el código de la clase Classroom, ¿ya? ¿Ya lo tienen todos el código? ¿Qué dicen? No, algún no, ingeniera. ¿El código de la clase no lo tienen todavía? No sé, he tenido algún problema con introducir los correos que faltan. No me lo acepta, no sé por qué. No me he puesto a ver muy bien, no he tenido mucho tiempo. Pero eso no es tan importante, ¿ya? Va a ser importante en el momento en que nosotros estemos dando el examen, por supuesto, ¿ya? Pero mientras tanto, ustedes pueden a ver, voy a compartir pantalla. Pueden entrarse aquí, aplicaciones de Google, los 9 puntitos, entran al Classroom. Y está tardando, muy lento. Se va, bueno, aquí como ya la tengo creada, ustedes que están como alumnos, se van a esa clase. Y para que los que no tengan, ese es el código de la clase, sáquenle foto, por favor. Ese sería el código de la clase. Con ese código, entonces ustedes pueden entrar directamente ya a la plataforma. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, no hay problema, si no está su correo todavía habilitado, ustedes pueden entrarse con ese código, igual trabajan, igual hacen todo, ¿ya? Vamos a exigir, sí, pero cuando estemos dando el primer parcial, vamos a verificar los correos exactamente, y porque no sé, a medida como van la cosa, no sé si vamos a lograr dar el examen presencial, ¿no? Porque si seguimos subiendo con el coronavirus, estamos graves, ¿no ven? Entonces, todo eso ya va a depender de cómo vaya esta pandemia, ¿ya? Bien, pueden ir trabajando. Cualquier consulta, por favor, háganmela conocer, por favor. ¿Alguna pregunta? Hemos avanzado ya prácticamente 2 unidades, ¿ya? Las 2 primeras unidades que nosotros podemos ver. Primero eran simplemente definiciones, esta segunda que son las propiedades, y luego ya vamos a entrar de lleno a lo que es hidrostática, ¿ya? Que ahí tenemos bastante tela que cortar, ¿ya? Pero mientras tanto nosotros tenemos que conocer todas las propiedades y hacer los problemas de estas 2 primeras unidades. ¿Alguna consulta más?
Disculpe, ingeniera, yo recién estoy adicionado en el grupo y estoy entrando a clase recién. No dio práctico aún, ¿no? Todavía no he dado. Justamente lo que yo quiero es hacer los problemas. ¿Ya? ¿Tienen la teoría ya en la plataforma? ¿Ya? Vamos a hacer problemas con ustedes acá. Ustedes me van a... Yo podía hacerlo los problemas, los ejercicios y pasárselos a la plataforma. Pero yo quiero que lo hagamos con ustedes. Ustedes me vayan calculando, me vayan dictando valores y así sucesivamente para que hagamos una interacción. ¿Ya? No solamente que estén, porque usted igual lo tiene los problemas y igual lo puede bajar de YouTube, lo puede bajar del libro, del otro libro, lo solucionar. Capísimos son ustedes por eso. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo quiero es hacer los ejercicios con ustedes para que vayan preguntando, vayan haciendo, vayan viendo. ¿Ya? Por eso es que primero voy a hacer los ejercicios y después recién voy a lanzar el práctico. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bien. Si no hay consulta, entonces por ahora nos vamos. Y cuando estemos practicando, yo sé que nos va a faltar el tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos vemos el miércoles, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera.